El ventilador del techo hacía clic, exactamente 3 veces por segundo. Esa fue mi primera pista. Ese ventilador se rompió el día que morí en el incendio del almacén. El incendio donde mi marido llevó a su exnovia sollozando a un lugar seguro y me dejó ardiendo bajo una viga de acero derrumbada. Pero mis pulmones no estaban llenos de ceniza. Estaba sentada en mi propio comedor, iluminado por el sol. Miré el calendario de mi móvil. Hoy, 14 de mayo. Había vuelto. Y esta vez no iba a suplicar. La mesa de caoba del comedor estaba helada bajo mis dedos. Presioné las uñas en la madera pulida, sintiendo la veta, esperando que la ilusión se rompiera y la agonía de las llamas volviera. No lo hizo. El aroma de café tostado oscuro flotaba en el aire, intenso y amargo. No el olor sofocante de aislamiento quemado. No el sabor metálico de mi propia sangre y ceniza. Mis pulmones se expandieron, aspirando oxígeno limpio del aire acondicionado. Tomé una respiración lenta y deliberada, luego otra. Mi móvil estaba junto a mi taza de café. La pantalla brillaba en silencio con una notificación. 14 de mayo, hace 5 años, o hoy, dependiendo de cómo miraras la curvatura del tiempo. Era exactamente el día en que mi realidad se había fracturado la primera vez. En mi vida anterior, esta era la mañana en que Mateo finalmente dejó de fingir. Esta era la mañana en que me sentó. Pasó una mano temblorosa por su cabello perfectamente peinado y me dijo que Adriana había vuelto a la ciudad. Adriana, su amor universitario, la mujer que lo había dejado por un hombre más rico, solo para volver llorando cuando su matrimonio se derrumbó. En mi primera vida, yo había gritado. Había lanzado una taza de cerámica contra la pared, rompiéndola en 100 pedazos inútiles. Le había rogado que recordara nuestros votos, que recordara la empresa que construimos juntos, que recordara las noches que pasé en vela revisando sus presentaciones mientras ella estaba esquiando en los Alpes con su ahora exmarido. Me había negado a firmar los papeles del divorcio, arrastrando una amarga y humillante guerra legal de 3 años que terminó conmigo aislada, exhausta y finalmente muerta en una inspección de fábrica que salió catastróficamente mal. Un incendio donde Mateo llegó justo a tiempo para sacar a una Adriana de visita del humo, dejándome atrapada bajo los escombros. El golpe pesado de la puerta del garaje cerrándose me devolvió al presente. Los pasos resonaron en el pasillo, familiares, rítmicos, seguros. Mateo entró en el comedor. Se veía exactamente como aquella mañana. Llevaba el traje gris carbón que le había comprado para nuestro aniversario. La tela se ajustaba perfectamente sobre sus hombros. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos llevaban esa mirada ensayada de martirio reacio. Se estaba preparando para hacerse la víctima. Siempre prefería ser el buen tipo tomando una decisión difícil y trágica. No se sentó inmediatamente. Caminó hacia la ventana mirando el césped cuidado antes de finalmente sacar la silla frente a mí. Colocó una gruesa carpeta manila sobre la mesa entre nosotros. Clara, comenzó su voz, adoptando un registro bajo y calmante que me erizó la piel. Necesitamos hablar. Tomé un sorbo de mi café. Estaba tibio. Te escucho. Pareció momentáneamente desconcertado por mi tono calmado, pero se recuperó rápidamente, lanzándose al discurso que había practicado frente al espejo. Sabes que me importas. Has sido una pareja increíble, pero las cosas no han estado bien entre nosotros durante mucho tiempo. Hemos estado a la deriva. Hizo una pausa, esperando que yo discutiera, esperando que yo proporcionara la reacción emocional que pudiera usar para justificar sus siguientes palabras. No le di nada, solo miré el nudo de su corbata. Adriana ha vuelto a la ciudad. Soltó el nombre, pesado e incómodo, en la habitación silenciosa. Su marido la dejó. No tiene nada. Está completamente rota, Clara. Se puso en contacto conmigo anoche. Y verla, escuchar su voz. Se pasó una mano por la cara, luciendo genuinamente torturado. Me hizo darme cuenta de que me he estado mintiendo a mí mismo. Nunca la superé. No es justo para ti quedarte en un matrimonio donde mi corazón está en otro lugar. Golpeó la carpeta manila. Hice que mi abogado redactara esto. Es estándar. Una ruptura limpia. No intento hacerte daño,
pero necesito hacer lo correcto para mi propia cordura. En mi primera vida, la vista de esa carpeta había sido como un golpe físico en el pecho. Había retrocedido físicamente de ella. Ahora, simplemente extendí la mano sobre la mesa y la acerqué hacia mí. La abrí. La jerga legal era densa, pero ya conocía el contenido. Mateo quería un divorcio acelerado y sin oposición. Generosamente me ofrecía la casa, que ya estaba a mi nombre de todos modos, y una suma global de dinero. A cambio, yo renunciaría a todas las reclamaciones sobre su startup tecnológica, la empresa que actualmente estaba valorada en 40 millones de euros y preparándose para una adquisición masiva. Quería irse con la gallina de los huevos de oro, dejándome con el nido. Hiciste que redactaran esto antes de que ella siquiera se pusiera en contacto anoche, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Los abogados no trabajan a las 3. 00 de la madrugada, Mateo. Un destello de culpa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por actitud defensiva. Ese no es el punto. El punto es que hemos terminado. Necesito que los firmes. Podemos hacer esto por las buenas. O podemos arrastrarlo a los tribunales. Pero me voy. Se preparó. Sus hombros se tensaron. Estaba esperando las lágrimas. Estaba esperando que yo lanzara la taza de café. En cambio, metí la mano en el bolsillo del pecho de mi bata de seda. Saqué una pluma estilográfica negra. La destapé con un suave clic y pasé a la última página. Espera, probablemente deberías hacer que tu abogado lea. Comenzó, su ceño frunciéndose en profunda confusión. No lo dejé terminar. Presioné la punta dorada en el papel y firmé mi nombre en la línea designada. El sonido de rasguño fue fuerte en la habitación silenciosa. Pasé a la segunda copia, firmé esa también, y luego tapé la pluma. Cerré la carpeta y la deslicé de vuelta sobre la caoba lisa. Listo, dije, mi voz plana, desprovista de cualquier temblor. Tienes 30 minutos para hacer una maleta y salir de mi casa. Tendré el resto de tus cosas empaquetadas y enviadas a tu oficina mañana. Mateo miró la carpeta, luego a mí, su boca ligeramente abierta. La salida emocional dramática que había coreografiado en su cabeza acababa de chocar contra un muro de ladrillos. Parecía un hombre que había derribado una puerta solo para encontrar que no había nada detrás. Simplemente los estás firmando, tartamudeó. Así como así. No te importa. Me importa mi tiempo, Mateo, dije, levantándome y mirándolo. Y has desperdiciado suficiente. Adiós. Dile a Adriana que le deseo la mejor de las suertes. La va a necesitar. La pesada puerta de roble del frente se cerró con un clic, enviando una leve vibración a través de las tablas del suelo. En mi vida anterior, ese sonido preciso había sido el pistoletazo de salida para un colapso nervioso completo. Me había derrumbado justo ahí en la alfombra persa del vestíbulo, mi pecho agitándose, sollozando hasta que mi garganta sangrara y mi visión se nublara. Había pasado una semana en la cama, agarrando uno de sus suéteres descartados, ahogándome en la patética esperanza de que se diera cuenta de que había cometido un error y volviera. Hoy, solo miré la alfombra y noté casualmente que necesitaba aspirarse. No lloré. No hubo un repentino brote de lágrimas, ningún dolor fantasma en mi pecho. El fuego había quemado todo eso de mí. La traición ya no dolía. Era solo un hecho frío y duro como la gravedad. Di media vuelta, subí la escalera curva y fui directamente al dormitorio principal. 30 minutos, murmuré para mí misma, mirando mi reloj. En realidad, no iba a esperar a que enviara una empresa de mudanzas. Entré en su enorme vestidor, pasando por alto los cajones forrados de terciopelo y los zapateros de cedro. No busqué maletas. Fui al armario de utilidades en el pasillo y saqué un rollo de bolsas de basura industriales de 30 galones de alta resistencia. Abrí la primera con un chasquido agudo y satisfactorio. Empecé con los trajes italianos a medida. Los agarré a puñados, perchas y todo, y los metí ciegamente en el plástico negro. Lana, seda, lino, no importaba. Solo eran textiles. Pasé a las camisas de vestir,
los caros suéteres de cachemira que le había comprado para Navidades y cumpleaños, lanzándolos como residuos de jardín. La satisfacción que sentí no fue explosiva ni triunfante. Era el alivio tranquilo y metódico de limpiar un peligro de acumulación. Estaba extirpando un tumor. Para cuando terminé, 8 bolsas de plástico negro abultadas estaban en el pasillo. Las arrastré escaleras, abajo una por una, dejándolas sin ceremonias en el porche delantero. Que le explicara a Adriana por qué su guardarropa llegó pareciendo una recogida de saneamiento, con la casa purgada de su olor inmediato. Fui al baño, me lavé la cara y me apliqué el maquillaje con precisión militar. Un delineador alado afilado, un labio rojo profundo y apagado. Armadura. Me cambié a un traje gris pizarra a medida, agarré mis llaves y conduje al centro. La ciudad se veía diferente hoy. Los colores parecían más nítidos, los bordes de los edificios más definidos. La niebla agonizante de un matrimonio fallido se había levantado, reemplazada por una claridad hiperfocada. Mi destino era un rascacielos en el distrito financiero, las oficinas de Grupo Legal Harrison. Arturo Harrison, mi abogado principal y el administrador del fideicomiso de mi familia, levantó la vista por encima de sus gafas de media luna cuando entré sin anunciarme en su oficina de esquina. Era un hombre astuto de unos 60 años, con una mente como una trampa de acero y cero tolerancia a la sentimentalidad. Me había advertido explícitamente contra casarme con Mateo. Debería haber escuchado. Clara, dijo Arturo, dejando su pluma. No te tenía en la agenda. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, Arturo. Dije, tomando asiento en la silla de cuero frente a su enorme escritorio de roble. Saqué una fotocopia de los papeles del divorcio de mi bolso y los coloqué planos sobre su escritorio. Mateo y yo nos estamos divorciando. Firmé la división preliminar de activos esta mañana. Las cejas de Arturo se dispararon. Recogió las páginas, escaneándolas rápidamente. Su ceño se profundizó con cada línea que leía. Clara, ¿qué demonios es esto? Firmaste esto. Renunciaste a tu reclamación sobre su participación en la empresa. Se va con toda la estructura de activos corporativos. ¿Por qué concederías esto sin luchar? Me recliné, cruzando las piernas. Porque, Arturo, Mateo es un hombre arrogante que no entiende sus propios balances. Cree que construyó su empresa desde cero con sus propias manos. Olvidó convenientemente de quién fueron las manos que realmente firmaron los cheques. Arturo bajó lentamente los papeles. Un destello de comprensión encendiéndose en sus ojos pálidos. Hace 3 años, cuando su financiación inicial se vino abajo y se enfrentaba a la bancarrota, yo intervine. Le recordé, aunque sabía que Arturo recordaba perfectamente. No le di un regalo matrimonial. Usé la sociedad holding secundaria bajo el fideicomiso de mi familia para emitirle un préstamo mezzanín. 5 millones de euros para mantener las luces encendidas y escalar la infraestructura. Un préstamo, murmuró Arturo, abriendo un archivo en el monitor de su ordenador, sus dedos volando sobre el teclado. Sí, tengo los instrumentos justo aquí. Emitido por Horizon Ventures, que es de propiedad total de tu fideicomiso. Exactamente. Y el abogado de Mateo, en su prisa por asegurar un divorcio limpio, solo miró nuestros activos matrimoniales personales. No miró la estructura de deuda corporativa porque Mateo genuinamente cree que ese dinero era solo dinero de esposa que se desvaneció en el éter. Nunca respetó mi perspicacia empresarial lo suficiente como para leer la letra pequeña. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Cuáles son los términos de la cláusula de recuperación de ese préstamo, Arturo? Arturo hizo clic en un documento abierto. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro curtido. El préstamo es recuperable a discreción del prestamista con un período de aviso de 30 días. Sin embargo, bajo la sección 4, párrafo B, si hay un cambio material en el estado civil del principal interesado, es decir, Mateo, el período de aviso de 30 días queda anulado. La deuda se vuelve pagadera inmediatamente a demanda. ¿Y si no puede pagar los 5 millones de euros en efectivo líquido hoy? Pregunté suavemente. Entonces,
Horizon Ventures tiene el derecho de embargar inmediatamente la garantía, respondió Arturo, su voz prácticamente ronroneando. Que según el acuerdo que firmó sin leer, es toda su participación controladora en la empresa, todo su capital. Ejecútalo, dije, mi voz fría como el hielo. Recupera el préstamo. Congela las cuentas operativas de la empresa pendientes del embargo de activos. Quiero la carta de demanda entregada en su oficina antes de que termine su almuerzo con Adriana. Arturo me miró, un profundo respeto asentándose en su postura. Esto lo aplastará, Clara. Está cerrando su financiación Serie C la próxima semana. Si los activos de la empresa están congelados y su capital es embargado, los inversores se retirarán al instante. Lo perderá todo. Esa, dije levantándome y alisando mi falda, es la idea general. Quería una ruptura limpia. Solo me estoy asegurando de que sus bolsillos también estén limpios. Salí de la oficina de Arturo, mis tacones haciendo clic bruscamente en el suelo de madera. Justo cuando llegué al ascensor, mi móvil comenzó a vibrar en mi bolso. Lo saqué y miré la pantalla. Mateo. Debe haber intentado usar su tarjeta corporativa para pagar el costoso almuerzo de bienvenida de Adriana. Miré su nombre durante 3 timbres, dejando que la satisfacción me invadiera antes de deslizar el teléfono de vuelta en mi bolso y entrar en el ascensor. Que suene. Para cuando llegué a la planta baja del edificio del Grupo Legal Harrison, mi móvil había vibrado contra mi cadera exactamente 42 veces. 42 intentos desesperados y frenéticos de un hombre que de repente se dio cuenta de que el suelo bajo él había desaparecido. No contesté. Salí al aire fresco de la tarde, detuve un taxi y le di al conductor la dirección de Le Petit Jardin, un bistró francés ridículamente caro que Mateo siempre afirmaba que era demasiado pretencioso para su gusto. Aseguré un reservado de esquina, pedí una docena de ostras y un martini de ginebra dolorosamente seco y coloqué mi móvil boca arriba sobre el mantel de lino blanco. Se iluminó de nuevo. Mateo. Tomé un sorbo lento de mi bebida. La ginebra ardió maravillosamente, afilada y limpia por mi garganta. En la vida antes del fuego, había pasado años encogiéndome para encajar en el ego de Mateo. Comí donde él quería. Asentí a sus tediosas historias durante cenas de networking y transferí fondos en silencio a sus cuentas para que pudiera jugar al visionario tecnológico hecho a sí mismo. Le había construido un castillo de cristal y él me había lanzado por la ventana en el segundo en que pensó que había encontrado una reina más bonita. Mi móvil dejó de vibrar. Un momento después, un mensaje de texto apareció en la pantalla. Clara, contesta. Mis tarjetas corporativas están siendo rechazadas. Congelaron las cuentas de nómina. ¿Qué hiciste? Dejé mi copa. Cogí un tenedor de ostras. Separé metódicamente la carne de la concha y la comí. Sabía a océano. Sabía a supervivencia. Otro texto. Arturo Harrison acaba de enviar una carta de demanda a mi junta directiva. No puedes hacer esto. Ese préstamo fue una inversión. Estás destruyendo mi vida. Escribí mi primera y única respuesta. Pediste una ruptura limpia. Simplemente estoy limpiando la pizarra. No vuelvas a contactarme o mi próxima llamada es a la policía por acoso. Terminé mi almuerzo en completo silencio sin perturbaciones. Por primera vez en 5 años, mi pecho no se sentía apretado. No estaba cargando el peso de sus inseguridades ni manejando su temperamento frágil. Pagué la cuenta con mi propia tarjeta de metal pesado y salí a la luz del sol. Cuando finalmente regresé a la casa, el sol estaba comenzando a sumergirse bajo la línea de árboles, proyectando largas sombras moradas magulladas a través del camino de entrada. El coche deportivo plateado de Mateo estaba estacionado em ângulo violento em la acera, neumático descansando completamente sobre el césped cuidado. Estaba sentado en los escalones del frente, flanqueado por las 8 bolsas de basura negras que había arrastrado antes. Su chaqueta de traje gris carbón estaba arrugada. Su corbata aflojada. Parecía un hombre que había envejecido una década en una sola tarde. Estacioné mi coche en el garaje. Respiré profundamente y salí a la entrada frontal. Se levantó en el momento en que me vio.
Sus manos se cerraron en puños a sus costados. El hombre afligido y conflictivo de esta mañana había desaparecido por completo. En su lugar, había un animal acorralado. Planeaste esto. Siseó su voz espesa de rabia que intentaba desesperadamente contener. Sabías que Adriana había vuelto. Montaste esto para arruinarme. No invité a Adriana de vuelta a tu vida, Mateo, dije, deteniéndome a una distancia segura de él. Mantuve mi voz perfectamente nivelada. Y ciertamente no te puse una pistola en la cabeza y te forcé a entregarme un acuerdo de divorcio esta mañana. Tomaste una decisión. Yo solo la acepté. 5 millones. Gritó el sonido resonando bruscamente por la calle suburbana tranquila. Dio un paso hacia mí. Recuperaste un préstamo de 5 millones de euros un viernes por la tarde. Mi financiación Serie C depende de una auditoría limpia. Si los inversores ven una carta de demanda por embargo de activos, se retiran. La empresa se hunde. Cientos de personas pierden sus empleos, Clara. No uses a tus empleados como escudos humanos. Espeté, la calma helada finalmente agrietándose lo suficiente para dejar mostrar el desprecio. No te importan ellos. Te importa tu capital. Te importa la compra de 40 millones de euros que pensabas asegurar el próximo mes. Esa empresa es mía. Golpeó su mano contra el pilar de ladrillo del porche. Yo la construí. Dormí en la oficina durante 2 años. Tú solo escribiste un cheque. Y sin ese cheque, estarías trabajando en gestión intermedia en una empresa de logística. Respondí, mi voz bajando a un susurro áspero. Leíste el contrato, Mateo. O más bien, no lo hiciste. Firmaste un acuerdo de préstamo mezzanín que explícitamente le dio al fideicomiso de mi familia el derecho de embargar tu capital si el préstamo estaba en mora o era recuperado. Me entregaste las llaves de tu reino el día que tomaste mi dinero. Solo olvidaste que yo las tenía. Me miró, su pecho agitándose, la realidad de su situación finalmente hundiéndose más allá de su ego masivo. ¿Qué quieres?, preguntó su voz agrietándose. ¿Quieres que suplique? ¿Es eso? ¿Quieres que me disculpe por Adriana? No me importa Adriana, dije honestamente, y era verdad. Adriana era un síntoma. Mateo era la enfermedad. Quiero que te vayas. Tus maletas están empacadas. La casa es mía. Tu capital es mío. Tu empresa es mía. Querías empezar de nuevo. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Oficialmente estás empezando desde cero. Pasé junto a él, subiendo los escalones, ignorando completamente las bolsas de basura. Abrí la puerta del frente y la empujé. Ella dejó el restaurante. Dijo de repente. Me detuve en el umbral. Mateo dejó escapar una risa hueca y patética. Cuando mis tarjetas fueron rechazadas, cuando el gerente del restaurante se acercó y me dijo que las cuentas estaban congeladas, ella se levantó para ir al baño y nunca volvió. Bloqueó mi número. No me di la vuelta. Solo me quedé en el umbral de mi casa. Ella tiene un tipo, Mateo. Y desafortunadamente para ti, arruinado y desempleado no lo es. Entré y cerré la pesada puerta de roble. Accioné el cerrojo. Un clic pesado y satisfactorio resonó en el vestíbulo vacío. El aire del lunes por la mañana, dentro de la sede de paredes de cristal de Novus Dynamics, olía a café caro y sudor nervioso. La startup ocupaba los 3 pisos superiores de un elegante rascacielos del centro, un monumento al boom tecnológico y la vanidad imponente de Mateo. Salí del ascensor en el piso ejecutivo justo a las 9:00 de la mañana, mis tacones hundiéndose ligeramente en la alfombra mullida. Arturo Harrison caminó a mi lado llevando un elegante maletín de cuero que contenía la ejecución profesional de Mateo. La recepcionista, una joven llamada Elena, a quien había contratado personalmente hace 2 años, levantó la vista de sus monitores. Sus ojos se abrieron. Señora Hayes, quiero decir, Clara, no sabía que vendrías hoy. El señor Hayes está en la sala de conferencias principal con los inversores. Lo sé, Elena, dije, ofreciéndole una sonrisa cálida y genuina. No estoy aquí para interrumpir. Estoy aquí para tomar el control. No esperé a que procesara esa declaración. Pasé por alto el área de espera
y caminé directamente por el pasillo hacia la sala de juntas. Las paredes de cristal esmerilado ofrecían una vista borrosa de los hombres dentro. Podía ver a Mateo de pie, en la cabecera de la larga mesa de roble, gesticulando frenéticamente ante una presentación de diapositivas proyectada en la pantalla. Sentados alrededor de la mesa, había 3 socios de Vanguard Capital, la firma de capital riesgo que manejaba la financiación Serie C. Empujé la pesada puerta de cristal. No chirrió. Solo dejó escapar un suave soplo de aire cuando entré en la habitación, cortando a Mateo a mitad de frase. Se congeló. Su mano, señalando hacia un gráfico que mostraba el crecimiento trimestral proyectado, cayó lentamente a su costado. Parecía vaciado. Su traje era impecable, pero las ojeras bajo sus ojos y el tono gris pálido de su piel lo delataban. Había pasado el fin de semana ahogándose en pánico. «Clara», dijo, su voz tensa, intentando una sonrisa forzada por el bien de los inversores. «Esta es una reunión cerrada». «Ya no», dije, sacando una silla en el extremo opuesto de la mesa y sentándome. Arturo permaneció de pie detrás de mí, colocando su maletín sobre la mesa con un golpe sordo. Gregorio, el socio principal de Vanguard Capital, frunció el ceño y ajustó sus gafas. Era un hombre despiadado, que solo se preocupaba por los números. «Mateo, ¿qué está pasando aquí? Estamos en medio de la revisión de evaluación». «Caballeros», dije, hablando clara y directamente a los inversores, ignorando a Mateo por completo. «Mi nombre es Clara. Soy la única fideicomisaria de la sociedad holding, Horizon Ventures. Me disculpo por la interrupción, pero están negociando con un hombre que ya no tiene la autoridad para venderles capital en esta empresa». La habitación quedó en silencio absoluto. Se podía oír el zumbido de la unidad de aire acondicionado. «Eso es mentira», espetó Mateo, alejándose del proyector. Miró a Gregorio. «Ella es mi esposa separada. Estamos pasando por un divorcio complicado. Está intentando usar una disputa de deuda menor para interrumpir las operaciones de la empresa. Está siendo manejado por mi equipo legal». Arturo abrió los cierres de su maletín, sacó una pila de documentos legalmente vinculantes y comenzó a pasarlos por la mesa a los socios de Vanguard. «No es una disputa de deuda menor», dijo Arturo, su voz retumbando con la autoridad de una carrera legal de 40 años. El viernes, Horizon Ventures ejecutó una cláusula recuperable sobre un préstamo mezanín de 5 millones de euros emitido a Mateo personalmente, fuertemente garantizado por su participación controladora del 60% en Novus Dynamics. No cumplió con la demanda de efectivo inmediata. Gregorio recogió el documento, sus ojos escaneando el denso texto legal. Su ceño se profundizó en un ceño fruncido. «A partir de las 8:00 de la mañana de esta mañana», continuó Arturo sin problemas, «un juez otorgó el embargo de activos de emergencia. El capital del 60% de Mateo ha sido legalmente transferido a Horizon Ventures. Ya no es el accionista mayoritario, ya no es el director ejecutivo, ya no trabaja aquí. No puedes hacer esto», gritó Mateo, finalmente perdiendo el control de su cuidadosamente elaborada personalidad corporativa. Golpeó sus manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí. «Yo construí el producto. No sabes nada sobre el software. La Junta no lo permitirá». «¿La Junta?», respondí con calma, apoyando mis manos sobre la madera fría de la mesa. «Consiste en 5 asientos. Tú tenías 3. Ahora yo tengo 3. La Junta ya votó a las 8:30 de la mañana por poder. Fuiste despedido por causa, específicamente negligencia financiera grave». Gregorio dejó caer el documento sobre la mesa. Miró a Mateo, su expresión completamente desprovista de piedad. En el mundo del capital riesgo, la debilidad era una infección. Gregorio ya se estaba poniendo en cuarentena. «¿Es esto cierto, Mateo?», preguntó Gregorio fríamente. «¿Apalancaste toda tu participación controladora por un préstamo personal sin revelarlo durante nuestro proceso de debida diligencia?» «Era etapa inicial», suplicó Mateo, la desesperación goteando de cada poro. «Necesitaba la pista. Era dinero interno. No pensé que ella lo usaría como arma». «¿No pensaste?»,
corrigió Gregorio poniéndose de pie y abrochándose la chaqueta del traje, que es exactamente por qué Vanguard está retirando nuestra hoja de términos. No invertimos en empresas donde el fundador juega rápido y suelto con una tabla de capitalización. Me miró. Un breve asentimiento de respeto profesional. Clara, si logras estabilizar este desastre y quieres reabrir conversaciones de financiación el próximo trimestre, mi oficina tomará tu llamada. Gregorio y sus socios empacaron sus portátiles y salieron de la habitación. La puerta se cerró detrás de ellos, sellando el destino de Mateo. Mateo se derrumbó en su silla en la cabecera de la mesa. El silencio en la habitación era absoluto. La compra de 40 millones de euros con la que había estado contando, el dinero que planeaba usar para financiar su nueva vida con Adriana, acababa de evaporarse en el aire. La seguridad está esperando junto a tu oficina, Mateo. Dije suavemente sin sentir triunfo, solo una frialdad clínica y final. Tienen una caja de cartón para tus efectos personales. Tienes 15 minutos para desalojar las instalaciones. No gritó esta vez. No me amenazó. Solo me miró, sus ojos anchos y huecos. ¿Qué se supone que debo hacer? Susurró sonando como un niño perdido. No lo sé, dije poniéndome de pie y alisando mi falda. Tal vez Adriana tenga una habitación libre. La suite ejecutiva olía levemente a sándalo y arrogancia cara. Me quedé en el centro de la oficina, mirando la vista panorámica del horizonte de la ciudad. Mateo había pagado una prima por esta vista. Le gustaba mirar hacia abajo al atasco de tráfico, sintiéndose elevado, intocable. Caminé hacia el enorme escritorio de cristal, recogí su silla de cuero personalizada y la rodé directamente al pasillo. Elena, llamé al mostrador de recepción. Haz que el mantenimiento del edificio retire esto. Pon una silla de malla ergonómica estándar aquí. Y abre una ventana si es posible. Huele a vestuario de club de campo. Elena asintió rápidamente, sus dedos volando sobre su teclado. Todo el piso estaba vibrando con una energía ansiosa y nerviosa. Los rumores ya se estaban extendiendo por los canales de Slack como un incendio forestal. El fundador se había ido. La esposa separada había organizado una toma hostil. El dinero de Vanguard se había evaporado. Los ingenieros de base y los equipos de marketing estaban aterrorizados por sus cheques de pago. No tenía tiempo para mimarlos, pero no podía dejar que el pánico pudriera la empresa desde adentro. «Trae a Tomás Reynolds aquí, por favor», le dije a Helena. Tomás era el director financiero. Era un hombre tranquilo y meticuloso de unos 40 años que constantemente había chocado con Mateo por sobrecostos presupuestarios. Mateo lo mantuvo cerca, porque Tomás era un genio estirando un euro. Pero Mateo rara vez escuchaba su consejo real. 10 minutos después, Tomás entró en la oficina llevando una pila gruesa de libros contables impresos. Parecía exhausto. No ofreció un saludo cortés. Solo dejó caer las carpetas sobre el escritorio de cristal, con un golpe pesado. «Asumo que quieres los números reales, Clara», dijo Tomás, su voz plana. No la presentación de vanidad que mostró a los socios de Vanguard. «Quiero todo, Tomás. Cada gasto oculto, cada línea de crédito no autorizada, cada contrato de proveedor inflado que firmó para impresionar a sus amigos tecnológicos». Me apoyé contra el borde del escritorio. ¿Cuánta pista tenemos realmente? Tomás abrió la carpeta superior. Si congelamos toda contratación, cancelamos la campaña de marketing del tercer trimestre y liquidamos los contratos de servidor redundantes que insistió en comprar hace 4 meses. Tal vez 5. Sin el capital de Vanguard, estamos peligrosamente escasos de efectivo líquido. Asentí absorbiendo el golpe. Era malo, pero no era fatal. ¿Y sus gastos personales? Tomás vaciló, un destello de profundo disgusto cruzando su rostro. Pasó a una pestaña marcada en rojo. Estaba pasando mucho a través de las cuentas corporativas, bajo el pretexto de entretenimiento al cliente. Cenas caras, vuelos de primera clase. La semana pasada, cargó una estadía de hotel boutique de 30.000 euros en Aspen. Afirmó que era un retiro con potenciales inversores ángeles. Adriana.
murmuré mirando el ítem de línea. La llevó a Aspen con el dinero de la empresa. Lo marqué, dijo Tomás a la defensiva. Me dijo que me ocupara de mis propios asuntos o buscara un nuevo trabajo. Era el accionista mayoritario. Trató el fondo operativo como una alcancía personal. He estado pasando los últimos 6 meses jugando un juego de conchas solo para asegurarme de que la nómina se liquidara. Ya no tienes que jugar juegos de conchas, Tomás, dije encontrando sus ojos. Estoy inyectando 2 millones de mi capital personal en las cuentas operativas al final del día. Eso estabilizará la nómina y los pagos a proveedores durante los próximos 8 meses. Tu trabajo es recortar la grasa. Corta cada gasto de lujo. Subarrienda todo el piso superior de este edificio. No necesitamos el espacio, y el arrendamiento nos está desangrando. Nos estamos moviendo a un modelo operativo ajustado efectivo inmediatamente. Tomás me miró, la tensión drenándose lentamente de sus hombros. Por primera vez en meses, parecía que podía respirar. ¿Hablas en serio? ¿Realmente vas a dirigirla? La financié. Le recordé. Voy a arreglarla. Organiza una reunión general en el área principal al mediodía. Necesito hablar con el personal. A exactamente las 12:00 del mediodía. Me paré en una pequeña tarima en el centro de la oficina de planta abierta. 140 empleados estaban de pie a mi alrededor. Sus rostros, una mezcla de escepticismo, miedo y curiosidad. Esperaban un discurso corporativo. Esperaban garantías vacías. Sé de lo que todos están susurrando. Comencé proyectando mi voz a través de la habitación silenciosa. Se están preguntando si sus cheques de pago van a rebotar el viernes. Se están preguntando si solo soy una ex esposa amargada que tomó la empresa por despecho, solo para venderla por partes. Algunas personas se movieron incómodamente. Había dado en el clavo. Aquí está la verdad absoluta sin filtros. Continué. Mateo estaba manejando esta empresa hacia el suelo. Estaba priorizando su ego sobre su arduo trabajo. La financiación Serie C fracasó porque Vanguard Capital vio exactamente lo que yo vi, un barco hundiéndose piloteado por un hombre más interesado en su propio reflejo que en el agua llenando el casco. Hice una pausa, dejando que la dura realidad se asentara sobre ellos. Pero el producto que construyeron es brillante, dije, mi tono cambiando, anclándose en una convicción firme. El código es sólido. La base de usuarios está creciendo orgánicamente. Los cimientos son fuertes. Solo estaban enterrados bajo una montaña de gestión terrible. Hace una hora, financié completamente nuestra cuenta de nómina durante los próximos 8 meses. Nadie será despedido, nadie tendrá un recorte salarial, pero los almuerzos gratis se acabaron. Las mesas de ping-pong se están vendiendo. Vamos a trabajar. Vamos a despojar esta empresa hasta sus vigas y reconstruirla de la manera correcta. Si quieren irse, personalmente firmaré un generoso paquete de indemnización para ustedes hoy. Pero si se quedan, espero que me ayuden a arreglar esto. Miré alrededor de la habitación. Encontré los ojos de los ingenieros principales, los comercializadores junior, el personal de atención al cliente. Ya no vi miedo, vi determinación atenta y valiente. Volvamos al trabajo, dije. 4 semanas después, el viento invernal que soplaba desde el río se sentía como un asalto físico. La nieve se arremolinaba en remolinos violentos alrededor de las farolas, cubriendo las aceras con una capa traicionera de hielo. Sin embargo, dentro del gran salón de baile del Hotel Pierre, el clima estaba estrictamente controlado. Olía a solomillo asado, champán caro y dinero nuevo. La gala anual de innovadores tecnológicos estaba en pleno apogeo. Me paré cerca de una imponente escultura de hielo, girando una copa de agua con gas. Llevaba un traje esmoquín negro a medida, sin vestido, sin tacones incómodos. Había pasado la última media década asistiendo a estos eventos como adorno, sonriendo tenso mientras Mateo celebraba, riendo de chistes que no eran graciosos, absorbiendo las miradas despectivas sutiles de capitalistas de riesgo que asumían que yo era solo un trofeo que manejaba el catering en casa. Esta noche, esos mismos capitalistas de riesgo estaban tratando agresivamente de captar mi atención.
Novus Dynamics no solo había sobrevivido a la pérdida de la financiación de Vanguard, habíamos prosperado. El modelo operativo ajustado y despojado que Tomás y yo implementamos había convertido la empresa en rentable en 4 meses. Entregamos el módulo de Horizon Logistics 2 semanas antes del plazo de 9 meses. Simon Foster había quedado tan impresionado que personalmente me presentó a otros 3 clientes empresariales. Ya no necesitábamos financiación Serie C. Éramos completamente autosostenibles. Clara, Gregorio, el socio principal de Vanguard Capital, se acercó a mí con una sonrisa cálida y practicada. Trimestre fenomenal. Vi el comunicado de prensa sobre el despliegue de Horizon. Pivote brillante. Gracias, Gregorio, dije uniformemente. No había olvidado lo rápido que nos había abandonado en esa sala de juntas, pero también entendía la mecánica de su industria. No era personal, era solo matemática. Mis socios y yo estábamos discutiendo tu trayectoria. Continuó, inclinándose ligeramente. Si estás considerando una serie D, o tal vez explorando ofertas de adquisición, Vanguard estaría muy motivado para liderar la ronda. Aprecio el interés, respondí, tomando un sorbo de mi agua. Pero no tengo intención de diluir mi capital ni vender la empresa. Estamos construyendo a largo plazo. Gregorio asintió, enmascarando su decepción con gracia profesional. Por supuesto, la puerta siempre está abierta. El calor, en el salón de baile, estaba comenzando a sentirse opresivo. La charla interminable, las copas tintineantes, el posicionamiento estratégico, era agotador. Necesitaba aire. Me escabullí por una salida lateral, caminando por un pasillo alfombrado hacia un conjunto de pesadas puertas de latón que se abrían a una terraza de fumadores apartada. Las empujé y salí a la noche helada. La nieve estaba cayendo más fuerte, acumulándose ahora en las balaustradas de piedra. El frío golpeó mis pulmones, afilado y limpio. Me apoyé contra la barandilla, mirando hacia la calle abajo. Taxis amarillos estaban inactivos en el aguanieve. Clara. La voz era delgada, raspada hueca por el frío. Me di la vuelta. De pie en las sombras cerca de la esquina de la terraza estaba Mateo. Casi no lo reconocí. No llevaba un traje gris carbón a medida. Llevaba un parka oscuro y pesado que parecía ligeramente demasiado grande para él. Sus hombros estaban encorvados contra el viento, su rostro estaba pálido, su barba crecida y descuidada, la chispa confiada y arrogante que solía definir sus rasgos, estaba completamente extinguida. Parecía una fotocopia descolorida del hombre con el que me había casado. Dio un paso adelante hacia la luz de las apliques de la terraza. Noté sus zapatos. Eran mocasines de cuero gastados completamente inapropiados para la nieve. Estaban empapados. No sentí un pico de adrenalina. No sentí el viejo nudo familiar de ansiedad apretándose en mi estómago. El fuego estaba bien y verdaderamente muerto. Todo lo que quedaba era ceniza fría. «¿Qué estás haciendo aquí, Mateo?», pregunté, mi voz plana desprovista de cualquier calidez o malicia. Solo una pregunta. No pude pasar la seguridad en el frente, dijo sus dientes castañeando ligeramente. He estado esperando aquí afuera durante 2 horas. Vi tu nombre en la lista de invitados en línea. Metió la mano en el bolsillo interior de su parka y sacó una carpeta manila. Estaba doblada en las esquinas, el papel deformado por la humedad de la nieve. El paralelo visual era casi demasiado perfecto. Hace 8 meses, él había deslizado una carpeta manila prístina a través de mi mesa de comedor para terminar mi vida. Ahora, estaba sosteniendo una arruinada, tratando de salvar la suya. Tengo una idea, dijo las palabras saliendo de su boca en un estallido desesperado y maníaco. Una nueva plataforma, logística descentralizada. Es mejor que Novus, es revolucionaria, Clara. He estado trabajando en ella, en la biblioteca pública. Solo necesito una inversión inicial, 50.000, incluso 20. Solo lo suficiente para comprar espacio de servidor y presentar las patentes. Te daré el 50% del capital. Sabes que puedo construirlo. Me extendió la carpeta. Su mano temblaba violentamente.
No podía decir si era por la temperatura helada o la pura humillación de mendigar a la mujer que había descartado. Miré la carpeta. Luego miré su rostro. No había aprendido una sola cosa. No entendía por qué había perdido la empresa. No entendía por qué Adriana lo había dejado. Todavía pensaba que su único problema era la falta de capital. Todavía creía que era un visionario temporalmente con mala suerte, solo esperando que alguien más escribiera el cheque que validaría su genio. «Guarda eso, Mateo», dije suavemente. «Solo mira las matemáticas», suplicó dando otro paso más cerca. «Por favor, Clara, no tengo nada. Estoy durmiendo en mi coche. Mi crédito está destruido. Nadie devolverá mis llamadas. Ganaste. Te lo llevaste todo. Ahora, por favor, solo mira la propuesta». «Sí, gané», dije mi voz firme contra el viento aullante. «Pero no te quité nada. Solo dejé de pagar por tus ilusiones. Y no voy a empezar de nuevo. No alcancé la carpeta. No le ofrecí consejo. Ni siquiera le ofrecí piedad. Comprometerme con él, incluso para insultarlo, significaría reconocer que todavía tenía alguna fracción de poder sobre mi estado emocional. No lo tenía. Era un extraño. «Adiós, Mateo», dije. Le di la espalda. No miré por encima del hombro mientras caminaba hacia las puertas del latón. Las empujé, entrando de vuelta al calor, la luz y el zumbido fuerte y vibrante del imperio que había construido. Las pesadas puertas se cerraron detrás de mí, sellando perfectamente, dejando al fantasma afuera en el frío donde pertenecía. Los neumáticos de mi todoterreno crujieron sobre la grava suelta, deteniéndose lentamente frente a un edificio expansivo y deteriorado en el borde del distrito industrial. Apagué el motor. El reloj del tablero marcaba las 10:00 de la mañana. Salí al aire húmedo de la mañana, ajustando el cuello de mi abrigo de lana contra mi cuello. Ante mí se alzaba calle Industrial 402, un enorme almacén de ladrillo y metal corrugado de 5.500 metros cuadrados. Las ventanas estaban opacas con décadas de mugre. Los muelles de carga estaban cubiertos de maleza amarillenta y quebradiza. En otra vida, había muerto dentro de este edificio. En esa línea temporal borrada, Novus Dynamics había estado cojeando bajo la continua mala gestión de Mateo. Había arrendado exactamente este almacén a bajo precio, ignorando la red eléctrica en mal estado y los sistemas de supresión de incendios caducados, desesperado por espacio para albergar racks de servidores baratos. Yo había venido a inspeccionarlo por él, tratando de limpiar otro de sus errores descuidados. El cableado había chispeado. El aislamiento se incendió. En 3 minutos, la estructura del techo comprometida. Mateo había llegado justo a tiempo para sacar a una Adriana de visita del vestíbulo, dejándome atrapada en el piso de la fábrica bajo una viga de soporte de acero colapsada. Caminé por la rampa de concreto hacia la pesada puerta lateral de metal. Estaba sin cerrar. La empujé, las bisagras oxidadas chillando en protesta, y entré. El aire estaba helado, oliendo a concreto húmedo y polvo viejo, pero no había humo. No había calor sofocante. El vasto espacio cavernoso estaba completamente vacío, iluminado por rayos de pálida luz solar, perforando a través de los tragaluces sucios. Pasos resonaron desde el extremo más alejado de las instalaciones. Thomas Reynolds y una arquitecta llamada Nora emergieron de las sombras usando cascos blancos y llevando tubos gruesos de planos. «Clara», llamó Tomás, su voz rebotando en las paredes de ladrillo. «Lo lograste. Ten cuidado con tu paso por las bahías de carga. El concreto está severamente descascarillado». Caminé hacia ellos, con mis botas haciendo clic rítmicamente en el suelo. Me detuve exactamente en el centro de la habitación. Miré hacia arriba, 9 metros sobre mi cabeza. La enorme viga en I de acero se extendía por el ancho del techo. Era gruesa, pesada y cubierta con pintura industrial descascarada. Era exactamente la viga que había aplastado mis costillas y me había clavado al suelo ardiente. La miré fijamente. Esperé un dolor fantasma en mi pecho. Esperé que el pánico subiera por mi garganta, por el recuerdo visceral de ceniza cubriendo mi lengua. No vino nada. Era solo un pedazo de acero.
Era solo un objeto inanimado sosteniendo un techo. El ingeniero estructural terminó su inspección hace una hora, dijo Nora, desenrollando un juego de planos sobre una pila de palés de madera. Pesó las esquinas con pesados candados de latón. Los huesos del edificio son increíblemente sólidos, pero el sistema eléctrico está completamente inservible. Vamos a tener que arrancarlo todo hasta las vigas y pasar cobre nuevo. Si queremos que este lugar maneje la carga del servidor para la nueva expansión de Horizon Logistics, solo los requisitos de refrigeración significan que necesitamos una subestación dedicada. Presupuéstalo, dije, apartando mis ojos del techo y mirando hacia abajo a las intrincadas líneas de los dibujos arquitectónicos. No me importa lo que cueste hacer este edificio seguro. Quiero supresión de incendios de última generación. Quiero redundancias incorporadas en las redundancias. No escatimamos en infraestructura. Tomás asintió, anotando una nota en su tableta. Autorizaré las órdenes de trabajo preliminares esta tarde. La Junta de Zonificación de la ciudad ya aprobó la mejora comercial. Podemos tener los equipos de demolición aquí el lunes. Bien, dije. Tracé el contorno de las nuevas salas de servidores en el plano. Convirtamos este cementerio en una fortaleza. Para cuando dejé el distrito industrial y conduje de vuelta a los suburbios, el sol de la tarde había quemado la nubosidad de la mañana. El vecindario estaba tranquilo. Los céspedes cuidados perfectamente quietos. Estacioné en el camino de entrada y subí los escalones del frente de mi casa. Abrí la pesada puerta de roble y entré en el vestíbulo. Era martes, 14 de mayo. Exactamente 1 año desde el día en que el universo había rebobinado abruptamente, dejándome caer de vuelta en mi comedor con una taza de café tibio y un marido infiel. Colgué mi abrigo en el armario del pasillo y entré en la cocina. Molí granos frescos, el aroma intenso y amargo llenando la habitación. Preparé una sola taza de tostado oscuro. No la llevé al comedor. Me quedé en la isla de la cocina, apoyándome contra el mostrador de mármol fresco, y miré por la ventana al patio trasero. La empresa estaba prosperando, mis cuentas bancarias estaban aisladas. Actualmente, estaba supervisando una expansión de bienes raíces comerciales que triplicaría nuestra capacidad operativa. El fantasma de Mateo había desaparecido, completamente tragado por las consecuencias de su propia arrogancia. En los primeros días de la segunda vida, había pensado que mi propósito era la venganza. Pensé que el universo me había enviado de vuelta puramente para castigar a un hombre que me había dejado arder. Había ejecutado ese castigo con precisión clínica. Pero mientras tomaba un sorbo lento de mi café, sintiendo el calor extenderse por mi pecho, me di cuenta de que derribar a Mateo era solo la fase de demolición. Era la limpieza de la podredumbre. El verdadero renacimiento no se trataba de él en absoluto. Se trataba de darme cuenta de que siempre había sido la arquitecta de mi propia vida. Solo había estado dejando que alguien más sostuviera los planos. Dejé mi taza. Encima de mí, en el comedor adyacente, el ventilador del techo hacía clic exactamente 3 veces por segundo. Sonreí, dándole la espalda al ruido, y abrí mi portátil para ponerme a trabajar. Así es como quemas un pasado tóxico hasta los cimientos y construyes un imperio desde las cenizas. Clara no solo sobrevivió a la traición definitiva. Convirtió en arma su valor absoluto y recuperó cada gramo de su poder. Si esta historia de venganza corporativa brutal y calculada y profundo renacimiento personal te dio escalofríos, no te vayas sin darle al botón de me gusta. Comparte este video con cualquiera que necesite un recordatorio de que la mejor venganza es el éxito masivo e imparable. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia de revancha absoluta.